sido bueno y en medio de la pandemia, pues en lo que para unos fue algo difícil y un problema en el trabajo, pues para nosotros fue una bendición, ¿verdad? Y lo tuvimos pues aquí 2 años, ¿verdad? Pero el Señor está haciendo algo nuevo. Yo creo que está haciendo algo nuevo no solo en el trabajo de Él, sino que en el corazón de nosotros como congregación, como familia. Y pues aún no entendemos qué es lo que el Señor va a terminar de hacer, pero tuvo que regresar a Guatemala a firmar algunas cosas para ya dar su nuevo cambio, ¿verdad? Que solo el Señor sabe cómo va a hacerse, es que ahí le encargo sus oraciones. Yo sé que usted ha visto la bendición que tenemos, que Él esté con nosotros, que esté, papito, ¿te puedes llevar esto, por favor? Perdón. Que Él esté aquí con nosotros, que nos pueda atender en la posibilidad, ¿verdad?, del tiempo que le queda. Pero ha sido una bendición. Ahorita le va a tocar a Él de otra manera y pues nosotros estamos confiando en que el Señor va a hacer la obra. Amén. Usted ore. Cuando ore, dígale: Padre, tú nos enviaste a este pastor, es mi pastor, ¿verdad? Y yo te ruego que tú abras las puertas otra vez, que hagas algo sobrenatural, que tú te encargues. No sé qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Pero tú algo vas a hacer, ¿verdad? Y nos decía una hermana: sí, pues ahora díganme que la pandemia fue por ustedes, decía, ¿verdad? Para que se quedaran trabajando desde la casa. Y pues no es ser creído, pero en una de esas sí. Pero le envía saludos. Ahorita me acaba de escribir ahí justo antes de subir y me dice que por favor saludame a los hermanos, decirle que los extraño, que yo quisiera estar allá. Ahorita él ya está en el aeropuerto, ya está en Guatemala, entonces ya ahorita vuela para la capital. Entonces me va a acompañar a orar por él. También otro anuncio: hoy movemos las cosas otra vez, así como lo hicimos cuando nos fuimos a Tijuana. Va a tocar mover otra vez el equipo, llevárnoslo, ¿verdad? Y si usted nos puede ayudar, pues es bienvenido. Eso quiere decir que el día de mañana el ensayo no va a ser aquí, porque se supone que van a estar trabajando con lo de los baños. Entonces, para que usted sepa, el ensayo no va a ser aquí, va a ser allá en mi casa, y posiblemente el discipulado. Igual yo creo que todos ustedes están en el grupo, ¿verdad? Sí están en el grupo. Bueno, entonces cualquier cosa yo les aviso ahí para que ustedes sepan. Si alguien no conoce, no tiene la dirección, pues ahí se la pasamos. Ahí le damos las indicaciones. Amén. Bueno, yo creo que son todos los anuncios. Sí, regresamos hasta el viernes. El viernes ya también les voy a volver a pedir su ayuda para traer las cosas. Y ya tenemos nuestro culto aquí. Primero Dios, ya está de vuelta nuestro pastor. Y entonces ya tenemos el culto normal. Y primero Dios, que el Señor haga la obra. Y le encargo sus oraciones también. Ya terminaron de arreglar esto. Al fin nos dejaron listos los baños. Amén. Entonces, después de los anuncios, no se me olvida nada más, ¿verdad? Si no, me avisan, me hacen señas, por ahí me mandan un papelito. Entonces le voy a invitar a que oremos, a que ore. Vamos a orar por nuestro pastor, vamos a orar por lo que el Señor está haciendo en nosotros, aún físicamente, ¿verdad? En nuestra casa espiritual, y para que el Señor nos hable hoy. Sí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu cuidado, por tu bondad. Gracias, Señor, por ser tan puntual en cada una de las cosas que haces en nosotros. Gracias, Señor, porque no podemos, Señor, creer que somos advenedizos al ver el trato que has tenido con cada uno de nosotros, la forma en que has actuado, cómo nos viste cuando estábamos lejos y desde allá nos trajiste. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Padre, te pedimos, Señor, por la vida de nuestro pastor. Ahora que está de viaje, Señor, guárdalo, guíalo. Háblale, Señor, muéstrale tu propósito, Señor. Háblale específicamente, claramente de tu propósito y tu deseo aquí en Palenque. Padre, en el nombre de Jesús, ábrele su mente, su entendimiento a las ideas que vienen del cielo. Dale inteligencia espiritual, Señor, para entender las cosas más allá de lo que el ojo humano puede ver y entender.
En el nombre de Jesús, Señor, lo bendecimos y te pedimos que lo guardes en cada una de las cosas que hace allá, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y que así también sobre nosotros, Señor, pongas tu mano el día de hoy. Padre, te rogamos que venga tu mensaje, Señor, tu palabra puntual sobre nosotros. Úsame, Señor, para bendecir a tu pueblo, a tu novia, a tu amada. Que no salga nada de mi boca, Señor, que tú no quieres decir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para lo que tú nos vas a hablar hoy. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ay, perdone que seguimos algo afectados de la garganta. Es que me va a oír medio con tos de chucho, decimos nosotros en Guatemala. No sé si ustedes usan eso aquí, pero cuando hay la tos es así seca, le dicen, no hay pura tos de chucho. No, yo nunca he oído toser a un chucho, la verdad. Sí tosen. Aún les voy a poner atención un día de estos. Bueno, entonces yo les quiero hablar aquí de las evidencias de los maduros. Si usted ha estado siguiendo las prédicas de nuestro apóstol, el apóstol Sergio, y aún del apóstol Germán, a mí eso me impresiona, porque aún cuando oigo las que el pastor da aquí, fíjense que como yo tengo el privilegio, ¿verdad? Tengo la primicia a veces, ¿verdad? De repente me le cuelo y veo lo que él está estudiando. Y le digo, de eso está hablando el apóstol, cabal eso dijo. Y empiezo yo a pasarle toda la prédica, ¿verdad? Porque yo me las oigo en la mañana para poder, en lo que estoy lavando, cocinando, ahí me las estoy oyendo. Y entonces yo veo cómo el Señor, aunque ellos no se ponen de acuerdo, van las cosas hacia el mismo punto, va en una misma corriente. Y entonces eso nos garantiza a nosotros, ¿verdad? Que estamos bajo el fluir. Y entonces mientras uno ve este tipo de cosas, uno empieza a analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir y hacia dónde el Señor nos está llevando? Y pues cuando estábamos en Tijuana, el último mensaje que el apóstol estaba dando esa noche, él hablaba y ponía de ejemplo, ¿verdad? A los adolescentes. Y entonces decía, ¿verdad? Que a los adolescentes ellos pues están en pleno crecimiento. Ya vio que uno se da cuenta de papá porque les acaba de comprar un pantalón que les quedó, todavía dijo uno, ¿verdad? Le voy a dejar un pedazo así por si crece. Más lo dijo uno que en lo que salió de la tienda el patojo se estiró y ya le queda como que es el chavo, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿a qué hora si te lo acabo de comprar? Dice uno, ¿verdad? Pero ya lo dejó. Y fíjense que con mis hijos me pasó algo. Estaban en la mera edad de los 12, 13 años y me empezaron a padecer de un tipo de taquicardia y los tuve que llevar con el pediatra. Entonces él me explicaba, me decía, mira, pues ellos ahorita su cuerpo está creciendo tan rápido que inclusive vas a notar que son torpes con sus manos. Inclusive les pasa a los bebés cuando tienen una etapa de crecimiento muy rápido, tienen cierta torpeza porque no calculan el tamaño de su cuerpo todavía. Todavía no se han acostumbrado al tamañito que tenían y ahora ya tienen 2 centímetros más, ya sea los dedos más largos, estaneos más altos, y por eso botan cosas y tienen varias cosas, ¿verdad? Que empieza uno a notarles. Y entonces él me decía, el problema que hay con tus hijos es que el cuerpo está creciendo muy rápido, pero el corazón va un poco atrás. Entonces la arteria no puede trabajar al ritmo que lleva el cuerpo. Entonces ellos tienen ataques de taquicardia, pero eso les va a ir pasando, no te preocupes, con el tiempo ellos van a terminar su desarrollo físico y bueno, y lo explicaba el apóstol también esa noche, ¿verdad? Entonces nos decía que la última parte que crece, que nos creció a todos, para que no se sientan mal solo los adolescentes, fue la parte frontal del cerebro. Y entonces él decía, ¿verdad? Crecen todos, ve uno el gran hombre, hasta nos reíamos una vez con José porque me dice, ¿quién es tu amigo? Y luego, no es mi amigo, es el hijo de mi amiga. Me dice, ¿cómo tiene barba? Sí, yo tiene como 23. Cuando miramos tenía ¿cuántos? 15.
y tenía barba. Y yo me quedé, ¿verdad? Y como pues nosotros somos más lampiños que Jacob, ¿verdad? Entonces yo en mi familia no veo a los varones así barbudos, no, ¿verdad? Entonces yo me asusté, ¿verdad? Dije, entonces uno ve al muchachón, 15 años, con barba, y usted lo ve y lo ve, uy, ese está maduro, ese ya creció. Pero resulta que si le hacemos un escáner, si le pasamos en un escáner, mejor dicho, y le vemos ahí, no le ha terminado de crecer la parte frontal. Cuando el Señor habla, ¿de dónde ponían ellos la palabra en la mitra, en las filacterias? ¿Se acuerda usted? Vimos eso en el mensaje, ¿verdad? Ponían la cajita aquí, les hacían poner la cajita aquí donde estaba la ley del Señor, y iba con unas como lías, pero de piel hasta aquí a la mano, porque estaba hablando que tenía una conexión con la parte de madurez que deberíamos de tener todos. Dice que esa parte termina de crecer alrededor de los 20 años, y es la parte donde está radicada la responsabilidad. Y entonces explicaba el apóstol, ¿verdad? Los que estuvimos allá o los que vieron el mensaje, ya se los voy a repetir, pero es en beneficio de los que no escucharon. Y entonces decía él, si usted pide un seguro de carro, de auto, para un muchacho de 20 años o menor, no le cubre. Porque los chicos a esa edad son muy irresponsables, porque no han desarrollado su madurez. Y entonces hacen unas cosas que uno dice, pero ¿y cómo se le ocurre, verdad? ¿Pero qué estaba pensando? Sí, porque no ha desarrollado esa parte. Y entonces tiene inmadurez. No se le puede pedir cierta responsabilidad porque no la va a poder llevar todavía. Todavía físicamente no le ha crecido esa parte. Cuando uno habla a veces de madurez es bien difícil, porque uno a veces confunde madurez con seriedad. Yo no sé si usted ha visto gente que es bien seria, pero cuando uno habla con ellos y uno se va dando cuenta, dice, wow, este es muy serio, pero es un niño, ¿verdad? No ha crecido, todavía tiene cosas muy inmaduras, tiene actitudes inmaduras. Entonces no es lo mismo serio que maduro. Nosotros cuando hablamos, aquí le voy a poner unos conceptos que veía antes de que, si no se me va el tiempo y yo no cambio, ¿verdad? Le voy a leer aquí, dice, la madurez no depende de la edad, sino de cómo actúas, cómo piensas y cómo escribes. Esto lo encontré ahí en internet. Alguien con madurez puede analizar qué cosas puede o debe mejorar. O sea, alguien que es maduro tiene la capacidad de decir, ay, a mí como que me falta esto. Por ejemplo, yo se los digo a mis hijos, sobre todo a los varones, ¿verdad? Bueno, también a Carlita. Les digo yo, ustedes tienen que aprender a cocinar, porque un día, por X o Y razón, por muy bien o muy mal que les vaya en la vida, algo va a pasar y les va a tocar a ustedes tener que preparar su comida. Y si todavía les da miedo encender la estufa, ¿verdad? O todavía se les quema la ensalada, ¿verdad? El cereal con leche les sale crudo. No, todavía no puede, no se anima. Entonces, ese tipo de cosas te faltan. No es que estés mal, te faltan y te van a servir en algún momento. Un maduro puede decir eso. En cambio, un inmaduro, si uno le dice, mira, deberías de aprender a cocinar. Ay, ¿cómo fue que me dijo alguien una vez? Ay, no me acuerdo cómo fue, pero como decirme, si yo nunca voy a tener necesidad. Como que a él le iba a ir tan bien en la vida que él jamás iba a tener necesidad de limpiar o de hacer sus cosas, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, si tú crees, ¿verdad? Y así quedó. Con el tiempo, muchos años después, porque así es la vida, ¿verdad? Con el tiempo, muchos años después me lo encontré, ¿verdad? Ya los dos trabajando, ya adultos y todo. Y de repente le digo, ¿y a dónde vas? A comprar mis cosas al súper, me dijo, porque me voy a hacer mi ensalada. Y me acordé, ay, es que qué bárbaro uno, ¿verdad? Porque para acordarse de esas cosas sí es bien rápido. Y yo me acordé y le recordé eso, se reía, ¿verdad? Ay, uno de patojo que es bobo, me dice que no sé qué. Pero son cosas que en eso ve uno la actitud que uno puede llegar a tener. Entonces nosotros vamos a ver ahora qué cosas son las que evidencian a alguien que sí es maduro. Yo bendigo al Señor porque en lo poco que yo puedo
conocer, en lo poco mucho que yo los conozco, yo tengo la certeza de que son gente que busca la madurez. Es que madurez no es yo ya estoy perfecto y yo ya di la talla y en mí no hay mancha. No, es decir lo que les digo, ¿verdad? Yo sé que me falta tal o cual cosa, pero para ahí voy. Sí, me está costando, pero estoy haciendo mi esfuerzo. Estoy poniendo de mi parte. Vengo los lunes, que los lunes ni las gallinas ponen, dicen allá, ¿verdad? Y yo vine hoy que está ¿a cuántos grados? A 19 grados. Me vine hoy porque estoy haciendo un esfuerzo que los demás no están haciendo. Y entonces dice aquí, actualmente vivimos en una cultura de acomodamiento y justificación, perpetuando un estado infantil o inmaduro. Y es que en lo que la gente se justifica, sí, es que yo soy así porque me pasó tal o cual cosa, yo soy así y yo así me voy a quedar, dice la gente a veces, ¿verdad? Cuando uno los oye, cuando no tienen conocimiento de lo que es estar en el Señor, ¿verdad? Dicen, yo así nací, así me voy a morir, porque lo que pasó fue que tal cosa, y en eso se escudan, y se queda perpetua su etapa de inmadurez y no pueden desarrollarse. Y el problema de no desarrollarse es que nosotros estamos llamados a dar la talla del varón perfecto. Entonces no podemos ser inmaduros. Algo tenemos que ver que si estamos quedando mal en algo. Amén. Bueno, entonces aquí dice, ¿qué es la madurez? Y esto si usted lo busca, ahí lo pone en el buscador, ¿verdad? El concepto de madurez le sale esto. Dice, estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. A mí me impresiona porque dice en algún aspecto, porque es algo, una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Lo que yo le decía, ¿verdad? Uno ve al muchacho ya con barba y bigote de 15 años y uno lo puede ver como alguien maduro y pensar que es alguien maduro. O ver a alguien que uno dice, ¿verdad? Ese ya es maduro, dice uno, ¿verdad? Porque hasta canoso, ya es alguien mayor. Y no, eso no quiere decir que en realidad sea maduro. Uno lo dice como por no decir ya está viejito, ¿verdad? Uno ya está maduro. Pero en realidad eso no garantiza la condición en la que él vive. Entonces yo encontraba aquí una característica para saber si yo estoy si estoy dejando que el Señor haga la obra en mí para yo alcanzar madurez. Y entonces encontraba esto, que es buscar congruencia. Usted sabe qué es ser congruente, ¿verdad? Que yo le digo, el pastor pone el ejemplo, ¿verdad? Del papá que está con la cerveza y estaba de tomar la cerveza y le dice al hijo, nunca vayas a tomar. Hasta se lo dice así, ¿verdad? Con voz de bolito, nunca vayas a tomar, tú nunca tomes. Pero él estaba a entrar. Eso no es congruente. Aunque le esté diciendo que no, que eso es malo, él lo está haciendo. Y con su ejemplo habla más que con las palabras que le dice. Y entonces no hay congruencia. Alguien que va buscando la madurez, empieza a buscar en su corazón y empieza a buscar en su vida el tener congruencia. Usted está aquí porque yo sé que muchos de ustedes le han dicho al Señor, Señor, yo quiero tener una vida de consagración a ti. Yo quiero escuchar doctrina sana. Yo quiero, porque eso es congruencia, es decir, yo quiero ordenar mi vida. Yo quiero dejar que el Señor haga la obra en mí, ¿verdad? Que Él crezca y que yo mengüe. Y entonces empieza usted a buscar las cosas que le van a hacer bien, ¿verdad? Entonces yo encontraba este verso en Romanos 2, 20 y 21. Y dice, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se debe robar, robas. Y cuando uno sigue leyendo, es una lista la que le hace el Señor ahí. Dice, tú que dices no hay que adulterar, adulteras. Y empieza a decirle, ¿verdad? Varias cosas. Porque hay gente que así habla. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que le dice a uno una cosa y ellos están viviendo otra. Y entonces dice uno, ¿cómo me dice a mí esto, verdad? Si yo sé cómo vive, ¿cómo se animó?
porque es gente que aprende a vivir de esa manera. Tristemente, en este verso, en este capítulo también el Señor le dice, a causa de los que viven así, allá afuera vituperan mi nombre. Y es cierto, porque a causa de la gente que no es congruente en su forma de vivir en el Evangelio, la gente de allá afuera, ¿qué es lo que dice? No, para ser evangélicos, ¿verdad? Para ser evangélicos como ellos, mejor me quedo como soy. O sea, escudándose también, ¿verdad? Porque ¿para qué me voy a ir a meter yo a una iglesia si igual que el mengano o igual que la mengana? Porque ellos viven de esta manera y le enseñan a inmaduros. En cambio, un maduro no anda buscando, o sea, cuando él se da cuenta que está yendo a un lugar o que tiene a alguien cerca que no es congruente con lo que dice, empieza a poner distancia. Lo que nos explicaba el pastor ayer, ¿verdad? De las malas compañías. Empieza a decir, no, aquí no me conviene. Será mi tía, será quien sea, le puedo tener mucho cariño, pero yo entendí que esa persona no es congruente. Y yo no quiero estar ahí, porque en algún momento la amargura y todo eso que tiene me va a resultar afectando a mi vida. Y voy a resultar siendo igual. En otras palabras, voy a resultar volviéndome hipócrita. Porque ese es el problema. Que cuando yo le estoy diciendo incongruente, pero en realidad es una vida hipócrita. Alguien que dice una cosa, pero vive otra. Alguien que viene aquí de una manera, pero allá afuera es de otra. Y a mí no se me olvida. Hace como 1 año y pico me encontré a alguien, ¿verdad? Y pues obvio que no me conocía, ¿verdad? Y no sé qué, empezamos a platicar y de repente me dijo, algo me dijo, entonces yo le dije, ¿verdad? Que yo venía a una iglesia. Y entonces me dijo, ¿a cuál iglesia va? Me dijo, a la no sé qué, a la no sé qué. Yo no las conozco, le dije. Yo solo sé que voy a Venecia, ¿verdad? Yo eso es lo que sé. No sé, no conozco las otras. Me dijo, ¿dónde hay pastores guatemaltecos? Hay un pastor guatemalteco, me dijo. Sí, le dije yo bien contenta, ¿verdad? Dije, ay, qué bueno, ya oyó de nosotros. Sí, ya me dijeron unas cosas de ahí. Y yo me quedé, sí, de una señora que va ahí. Dije yo, la hermana no es congruente, ¿verdad? Ya nos echó a perder. Entonces ya no le quise decir nada, ¿verdad? Porque de verdad me dejó de una pieza. Dije yo, híjoles, qué pena. Y entonces uno se da cuenta que hay gente que sí se acostumbra a vivir así, que son de una manera con uno y solo medio se da la vuelta a uno y cambian, ¿verdad? Había un programa que se llamaba el doctor Jekyll y el señor Hyde. ¿Se acuerdan ustedes de esa, verdad? Que hace una fórmula el doctor, era el doctor, ya los confundiera, Jekyll y Hyde. Y él hace la fórmula y cuando se la toma se transformaba en el monstruo. Pero él no sabía y él hacía destrozos y cuando él se volvía a convertir en el hombre, decía, ¿quién me rompió esto? No se había dado cuenta que era él. Y hay gente que vive así y de verdad no se dan cuenta porque están bajo un espíritu de error. Si usted encuentra a alguien así, marque su distancia. No le ande diciendo ni le ande dando de bibliazos, no, solo marque su distancia. Y empiece usted a ser congruente. Y témale al Señor, porque el Señor aquí les dice una de las cosas que les va a pasar. Y le digo yo, le decía al Señor mientras leía esto, decía, qué tremendo, porque uno a veces se acostumbra. Y de verdad que la costumbre a veces pesa más. Y uno está oyendo la palabra y sin embargo uno sigue empecinado en vivir de cierta manera. Entonces, ¿qué hace un maduro? Es congruente. Si él dice, yo voy a dejar de mentir, empieza a poner de su parte, aunque en realidad la obra la va a hacer el Señor siempre, pero él da su porcentaje, ¿verdad? Él ayuda, él empieza a ver cómo le hace. Amén. Te voy a poner aquí otro. ¿Qué hace un maduro? Encontró cómo obtener su bendición. A veces, pues uno en el caminar, ¿verdad? Nosotros pues estuvimos ahí en la zona 5 y compartimos con hermanos de otras iglesias. Y ahí es donde uno se da cuenta que no es un lugar o que no es una persona, sino que es algo que empieza a hacerse una costumbre entre los hermanos y que uno no tiene que caer en eso.
Y una de las formas que yo veía es que se vuelve como una competencia cuando uno ve el servicio, ¿verdad? Y entonces su bendición, la bendición creen que la van a obtener compitiendo con otros. Y entonces le ponía yo aquí este ejemplo, Oseas 12:3. Aquí está hablando, bueno, mejor le voy a preguntar a ¿usted de quién está hablando aquí? Le voy a leer, dice, en el vientre tomó a su hermano del calcañar y en su madurez luchó con Dios. De Jacob, ¿verdad? Y entonces dice, en el vientre tomó a su hermano del calcañar. Y uno cuando ve eso, se recuerda que él la bendición se la peleó con su hermano, ¿verdad? Engañó, robó, se disfrazó, le entró a todo lo que pudo, ¿verdad? Con tal de obtener la bendición. Y cayó en el ser engañador. Pero me impresiona la segunda parte. Pero dice, pero cuando fue maduro, luchó con Dios. Y entonces le voy a poner aquí cómo fue que él luchó con Dios. Porque aquí llega hasta el 3. Le voy a poner aquí como dice en el 5. Aquí le puse varias versiones. En esta versión dice, y luchó con el ángel y lo venció, lloró y suplicó gracia y lo encontró en Betel. En la otra versión dice, luchó con el ángel y lo venció, lloró y alcanzó misericordia. Y en el otro, en la BSO dice, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Y en la otra dice también, luego lloró y pidió compasión y así venció a Dios. ¿Cómo se vence a Dios? Llorando y suplicándole. ¿Y sabe por qué? Porque está aquí en Salmo 51:17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él se dio cuenta que su lucha no era con su hermano. Él se dio cuenta que su bendición, por mucho que luchara con su hermano, no la iba a obtener. Su bendición estaba en Dios. Su bendición estaba en que él se tenía que postrar, humillarse, reconocer quién era, porque ahí es donde el ángel le dice quién eres. Y entonces él le tiene que decir soy Jacob, soy el engañador. Y ahí le cambian el nombre, porque tuvo un encuentro con Dios. Entonces vemos gente que viene a la iglesia y viene a pelear con los hermanos. Y como decía hermana Made, ¿verdad? Están peleando con los hermanos y por un privilegio, pero cuando les toca el baño ya no les gustó, ¿verdad? Ese privilegio no me gusta, matatero, tero, la, decían ellos, ¿verdad? Porque vienen peleando una bendición que está solo en su mente y no han entendido la bendición que Dios tiene para ellos. Y mire que el Señor hoy nos lo decía. A mí me impresionaba cuando el Señor me ponía el decirles eso, que no podíamos ver el futuro que Dios tenía. O sea, la imaginación más fantástica, más loca que uno tenga, no se compara con lo que el Señor va a hacer. No tiene uno ni idea de lo que el Señor va a hacer o de lo que va a usar para bendecirte. De la cosa más pequeña el Señor se puede tomar y de eso volver tu bendición más grande. Pero eso es cuando tú entiendes quién eres y quién es Dios y vas delante del Señor y lloras y ahí suplicas y ahí luchas con Dios. Delante del Señor pidiendo misericordia. Y ahí el Señor, al ver tu corazón contrito y humillado, Él no te va a apartar, sino que al contrario dice, me conmoviste. Me conmoviste. Eso que no has querido soltar, saber desde cuándo, hoy veniste a entregármelo. Al fin te diste cuenta que ese era, ¿verdad? Que eso era lo que te estaba pidiendo. Y veniste humillado a dármelo. ¿Sabes qué? Te voy a bendecir. ¿Cuál era tu problema? ¿Eras engañador? Bueno, no tengas pena. ¿Por qué fuiste engañador? Porque yo quería la primogenitura, yo quería la bendición. No te preocupes, yo te voy a hacer una nación grande. Tu nombre se va a oír por siempre. Te voy a cambiar el nombre. Y el Señor empieza a hacer cosas maravillosas con el que se humilla. El que es maduro se humilla delante de Dios. Deja de pelear con sus hermanos. Deja de estar jaloneando y viendo a quién le quita para él tener. Usted no necesita quitarle a nadie.
aunque la Biblia dice que nosotros vamos a que nadie tome tu corona, dice la palabra, ¿verdad? Pero yo cuando oigo eso, yo se lo digo a los jóvenes. Una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor cuando oímos esa palabra es: Señor, yo no quiero que nadie tome mi corona, pero si alguien dejó la suya, yo la quiero tomar, yo la quiero arrebatar. Y fíjense que yo lo pensaba. Cuando nos fuimos a Tijuana, yo creo que nosotros fuimos a arrebatar. Yo regresé, pero no sé ni cómo, pero yo me sentía tan plena. Yo les decía a unos hermanos anoche todavía, yo me recordaba de cosas, yo empezaba y miraba fotos y me recordaba, ay, cuando tal cosa, cuando nos pasó tal cosa, cuando el Señor nos habló, cuando pasamos a danzar, cuando hicimos, y cada cosa era como que el Señor me había dado una estrellita, ¿verdad? Yo estaba bien emocionada porque el Señor así es, te empieza a dar deleite hasta en cosas que los demás dicen, ay, y eso, ay, Dios, en lo que se alegra, porque no he entendido que tú hiciste a Dios tu deleite. Entonces Dios te empieza a dar una satisfacción en cada cosa que hagas, por pequeña o insignificante que a los demás les parezca. A los demás hasta les va a parecer así como despreciable, ¿verdad? Ay, eso te emociona. A mí no se me olvida una vez que llegó un hermano y dice, estaba contando la experiencia, ¿verdad? Que habíamos tenido experiencias con Dios. Entonces empezó él, a ver, cuenten su experiencia con Dios. Y empezaron todos a contar, ay, una vez que vi tal cosa, una vez que vi tal otra. Y yo decía, yo no he visto nada, decía yo, ¿verdad? Y de repente llegó una hermana y dijo, ¿sabes qué? No se me olvida, dijo, la vez que el Señor me habló, pero me habló con mi nombre. Y entonces dice que no le dijo nada. Eso fue lo chistoso que todos, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? No me dijo nada, solo me dijo mi nombre. Yo oí que me dijo mi nombre. Y eso fue suficiente para desarmarme, porque yo entendí que me conocía, que yo no era cualquiera, que Él sabía quién era yo. Y salió, dice, nos empezó a contar, ¿verdad? Que ese día salió así con los ojos. Y entonces digo yo, y los otros lo oyen y dicen, ¿y eso te emocionó? Así que, bueno, si sos feliz, ¿verdad? Porque no han encontrado, no saben cuál es el deleite, no entendieron. Por eso a veces la palabra nos dice la palabra, mejor dicho, que nosotros no tenemos que darle nuestras, ¿qué? Nuestras perlas, ¿a quiénes? A los cerdos. ¿Qué te va a entender un cerdo de una perla que le pones, verdad? Se la come. Tú mira, con lo que voy a hacer mi collar de perlas. Y él se las come, porque no sabe para qué son. Entonces hay experiencias que solo te las van a entender los que están en el mismo sentir. Y esa es la razón por la cual nosotros nos sentimos tan identificados y nos sentimos familia. Y ese día veníamos en gran algarabía porque solo nosotros sabíamos lo que traíamos cada uno encima. Y veníamos bien contentos, ¿verdad? Porque algo había hecho el Señor que todos habíamos recibido y que habíamos entendido que venía de parte de Dios. Entonces, si tú quieres hacer al Señor tu delicia y que aún esas cosas que a los demás les parezcan insignificantes sean tu delicia, se vuelvan tu experiencia, tú te rayaste, porque entonces se te empiezan a abrir las puertas de bendición una tras otra, y ni cuenta te das cuando tú vienes a ver, ¿y a qué hora pasó eso? ¿A qué hora Dios me abrió esa puerta? No me di cuenta ni a qué hora la atravesé, porque Dios se encarga. Y miren, yo veo cómo Dios honra. Yo veo la honra de Dios sobre la gente y yo digo, le cambió el rostro. Lo hablamos con el pastor, ¿verdad? Me dice él, si pudiéramos tener una cámara que les tomara la foto del rostro a cada hermano cuando entró la primera vez a la iglesia y después verla unos meses después y ver la diferencia. Me decía, es una de las cosas que uno se da cuenta cómo Dios estuvo obrando, ¿verdad? Que Dios hizo algo, Dios vio el corazón de esa persona y hizo algo impresionante. Y entonces yo veía aquí otra cosa, ¿verdad? Bueno, aquí puse, no busca conversaciones vanas, pero en realidad lo que no busca son malas compañías. Y le voy a poner aquí el verso. 1 Corintios 2:6. Y dice, sin embargo,
hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Y entonces, ¿con quiénes van a hablar sabiduría? Con los que han alcanzado madurez. Hay cosas que no se pueden hablar con todos, lo que le decía, ¿verdad? Hay cosas, un remas que usted tiene, a mí el Señor me habló y me dijo que tal cosa, y el otro lo ve aún así, ¿verdad? Ah, sí, pues qué bonito, pero no te está entendiendo. Pero el que es maduro busca a los maduros. El que anda buscando ser maduro empieza a ver, ¿verdad? ¿Dónde se van a tomar el cafecito para que el pastor continúe el tema de anoche? ¿Verdad? ¿Dónde van a hacer tal cosa? ¿Verdad? Para continuar, para que sigamos hablando. Y en medio de la conversación entre los que han alcanzado madurez, Dios empieza a formarnos y a abrirnos el panorama. Yo les contaba a mis hijos cuando empezamos, cuando yo empecé a llegar al grupo de jóvenes, pues yo llegué cuando ya estaba el grupo de jóvenes ya bien formados, ya eran yo creo que unos 300 jóvenes. Y pues yo les pregunté un día, ¿verdad? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue? Y entonces me dice, ¿verdad? El que en ese tiempo era el encargado, me dice, ay Dios, éramos 5. Son nosotros 5 veníamos. Y no venía nadie. Y entonces dice que llegó el apóstol, llegó el hermano Sergio, en ese tiempo era pastor. Entonces dice que entró y los vio, ¿verdad? Y entonces les dijo, y bueno, ¿y los jóvenes? No, somos nosotros. Nosotros somos los jóvenes. Pero qué raro que no vengan los demás jóvenes. ¿Saben qué les dijo? Oren porque el Señor levante líderes, que el Señor levante jóvenes de aquí así poderosos. Oren, cada vez que vengan, oran así y luego ya le entramos a la palabra. Y entonces dice que lo empezaron a hacer. Y me decía Edgar, se llama el hermano, me decía Edgar Fuentes, mírame si empezamos a hacerlo. De verdad nos tomamos esa tarea y empezamos a orar porque el Señor levantara jóvenes, que el Señor levantara líderes. Y nunca nos dimos cuenta que estábamos orando por nosotros mismos. Y de repente éramos 50 y de repente éramos 100 y ahora somos 300. Y de verdad yo admiraba a esos muchachos, de verdad. Yo los miraba, yo llegaba, yo los veía y decía, estos sí son santos. Hasta mal me caían porque decía, ¿cómo le harán? Decía yo, ¿verdad? ¡Hala, qué bárbaros! ¿Verdad? Yo quiero ser como esos. Y sí, esa fue una de mis oraciones. Yo quiero ser así, Señor. Si no, ¿para qué? Decía yo, ala, es que. Y de ahí me les empecé a pegar. No sé ni cómo. La verdad es que, mire, usted en las cosas del Señor, métase. En Tijuana nos pasó. Nadie pasaba a danzar. Híjoles, me olvidé que estoy repitiendo. No pasaban a danzar, solo las danzarinas y todo. Pero nosotros empezamos a ver que no se metían. Dijimos, pues hay espacio, ¿va? Metámonos. Y nos metimos. Miren, eso sí, el último día me estaba dando la pálida enfrente, porque ya estaba yo con tos, estábamos danzando, tenía que saber cuántos años de no brincar como conejo. Y de repente en la brincadera el cubrebocas empieza a pegárseme así y empiezo a sentir que me estaba muriendo. Tuve que quedarme parado un rato en lo que me regresaba el aire, porque dije, no, ya tengo que reconocer que ya estoy madura. Dije, pero no madura de la madurez que estamos hablando, ¿verdad? Sino que de la otra. Porque ya me tronaban las rodillas y me estaba ahogando allá adelante. Pero mire qué bendición. Qué bendición. Porque era algo que tenía años de no hacer. Y sobre todo ahorita con lo del COVID, aunque uno vaya a Guatemala, ahí no se puede. Ahí ya nadie se le permite pasar, ¿verdad? Ya todos en su lugar si quieren, ¿verdad? Pero allá nos dimos la grande nosotros. Y en las cosas del Señor uno tiene que ser así y arrebatar bendición. Y si usted ve, aunque yo ya lo vi a usted que usted es así, pues, ¿verdad? Hablemos de tal cosa, hagamos tal cosa, y ahí está siempre viendo cómo se involucra, cómo arrebata, ¿verdad? Mira, hermano, no hay quien dé el discipulado, yo lo doy, dicen ustedes, ¿verdad? Yo los he oído. Y entonces dice uno, ese tipo de actitudes son las que marcan. Y entonces yo me les empecé a pegar a ellos, ¿verdad?
Entonces yo me decía, ¿a dónde van a ir? ¿Verdad? Que yo los miro que están agarrando sus cosas. ¿A dónde van? No, vamos a ir a Wendy's, al buen discipulado, decían ellos, ¿verdad? A seguir, a platicar, ¿verdad? Entonces, ¿me puedo ir? Vaya, andate. Yo solo iba a oír. Eso sí, entendía la mitad de lo que estaban hablando, porque solo hablaban de la palabra. Entonces empezaban y que no sé qué, y entonces no sé qué, pero mira vos, ¿qué mirás aquí? Y empezaban ellos a discutir, y yo así, sí existen jóvenes así. Yo quiero ser de esos, dije yo. ¡Ala! Yo aquí me quedo, dije yo. Y sí, me les pegué. Aprendí lo que pude. No le voy a decir que aprendí mucho de ellos, pero aprendí lo que pude. Y el Señor me fue bendiciendo, porque aprendí a hablar sabiduría con los que habían alcanzado madurez. Y entonces entendí que ahí mis preguntas ya no se oían tan feas. Porque a veces uno cae mal cuando pregunta mucho. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo preguntaba, bueno, y entonces, ¿y por qué no podemos oír música secular? ¿Por qué no puedo oír las de Chente? Así, ¿verdad? ¿Por qué no puedo, no sé, cosas así, ¿verdad? Y entonces había gente que me miraba así como que, ¿en serio estás preguntando eso? Pero no entendían que uno tiene dudas. Que por cierto, ¿verdad? Vuelvo a hacer el anuncio para las hermanas, ¿verdad? Allá está la cajita café. La que quiera poner ahí su duda o su tema es bienvenida, y ese le vamos a abordar para el evento de mujeres. Bueno, ya cerré el anuncio. Y entonces, pero el preguntar, yo se lo decía, el preguntar es una de las cosas más sanas que alguien puede tener, pero tiene que saber dónde preguntar. El apóstol Sergio nos contaba de una vez de una despedida de soltera en la iglesia con una hermana que era anciana, que dejó de ser anciana en ese momento, y entonces están todas aconsejando a la novia, ¿verdad? La futura esposa, y dándole sus consejos, y de repente le toca a ella. Y le dice, mira mamita, como sabes, el varón es la cabeza. Amén, dijeron todas, pero la mujer es el cuello. Entonces, si la mujer se mueve así, él dice que sí. Y si la mujer se mueve así, imagínese. ¡Qué consejito! O sea, manipuladora, y no sé qué más le habrá enseñado, ¿verdad? Saber cómo, pobre el hermano, ¿verdad? Ahora hay que orar por el hermano, porque pobrecito, saber cómo le iba. Porque eso lo único que dejaba ver era que ella era una mujer manipuladora, que ella sabía cómo manipular a su esposo para las cosas que ella quería. Y entonces hay cosas que uno tiene que saber con quién preguntar y en dónde preguntar. ¿Con quién va a hablar usted? Sabiduría, con los que alcanzaron madurez, porque esos le van a decir la verdad a uno, aun cuando uno pregunte, ¿verdad? Cosas que tal vez se oyen así medio salidas del tema, ¿verdad? Y uno, es que fíjese, hermano, o hermana, yo tengo tal duda, ¿verdad? Y entonces le van a decir, va, sentémonos y vamos a platicar, te voy a explicar, ¿verdad? Porque es alguien maduro y va a poder entender que hay inquietudes y hay necesidades que uno tiene, y en la palabra también te va a poder explicar. Amén. Bueno, entonces vamos al otro. Dice, buscar crecer en el conocimiento de Dios. Yo le ponía aquí Hebreos 6:1. Y yo no sé si le puse los otros, yo creo que no le puse los otros versos. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales, en algunas versiones dicen los rudimentos, acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Algunas versiones dicen aquí, no echando el fundamento de la doctrina. ¿Qué día recibimos nosotros doctrina? Los miércoles. ¿Qué hacemos? Estamos haciendo esto. Aunque ahorita estamos otra vez viendo rudimentos, porque pues viene gente nueva, ¿verdad? Entonces hay cosas que tenemos que volver a hablar otra vez del bautismo, otra vez del arrepentimiento, otra vez de los frutos, porque es necesario recalcar las cosas. Pero los que vienen y los que ya para ellos es repetido, ellos están en estas, están avanzando. Por eso vienen, porque dicen, vamos a ver de qué van a hablar, qué más hay,
¿verdad? Están ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Están profundizando, están creciendo. Y entonces les empiezan a surgir más dudas, ¿verdad? Y entonces tal cosa que es, y entonces ¿cómo 7 bautismos o 1? ¿Cómo era la cosa, verdad? Y entonces tal cosa, ¿y qué quiere decir tal cosa? Y están creciendo, están metiéndose en la doctrina, están avanzando. No es como alguien nos dijo una vez, ¿verdad? Ay, Dios, ¿para qué tanta cosa ustedes? Que en hebreo, que en griego. El evangelio es simple. El Señor vino, dio su vida, somos salvos y ya. Ese no ha alcanzado madurez porque no ha entendido que hay mucho más que el Señor quiere que conozcamos y que eso nos va a ayudar a desarrollarnos, que eso nos va a ayudar a entender y a caminar. Amén. Te le voy a poner aquí el otro. Busca la administración de los 5 ministerios. Y lo tenemos aquí, en Efesios 4:11. Claro que es bien conocido por usted, ¿verdad? Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué hacen los 5 ministerios? Cuando uno habla de un profeta, uno dice, ay, sí, que venga un profeta para que me profetice. Fíjese que allá llegó, tuvieron un tiempo que llegaban unos hermanos, era una compañía de profetas. La verdad era que eran bien impresionantes los hermanos, ¿verdad? Y entonces llegaban y se paraban y empezaban a profetizar. Y entonces yo pues no vi eso porque yo estaba entre el montón de gente, ¿verdad? Pero el apóstol cuenta que había una hermana que se paraba, oraban por ella, se iba, daba la vuelta y volvía a hacer cola y volvía a pasar. Yo no sé qué estaba esperando que le dijeran, ¿verdad? Pero estaba en un mover profético y pensaban que el profeta era para que llegara a profetizar. Y el profeta lo que llega es a despertar un movimiento profético en medio del pueblo. Hacer esto. Empieza a capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos los que estamos dando la calidad de santos. Nosotros estamos creciendo. Mire, yo no sé si usted lo anhela, pero la palabra dice que nosotros vamos a tener visiones, que vamos a empezar a tener sueños, que vamos a empezar a profetizar. ¿Sabe? A mí no se me olvida una vez. Fuimos a evangelizar con los jóvenes a un lugar que era área roja. Yo no sabía, ¿verdad? A mí me llevaron y yo me fui con los hermanos. Y estábamos en la calle, en un campo de fútbol y alrededor estaban las casitas. Y empezaron los hermanos a predicar. Entonces de repente nos dijeron, vayan y prediquen en las casas, ¿verdad? Y entonces yo me fui con un grupo, ¿verdad? Y llegamos con una señora. Entonces bien amable la señora, ¿verdad? Nos recibió y toda la cosa. Y de repente, no sé, o sea, ¿cómo? Hasta aquí yo no me acuerdo. La cuestión es que yo le empecé a decir, usted le ha dicho al Señor, Padre mío, pero usted no es hija. Así bien misericordiosa, usted no es hija, no le puede decir Padre mío. Y entonces ella se quedó así. ¿Por qué? Me dijo. Y entonces yo le empecé a decir, porque a los que le recibieron, a los que le reconocieron, a esos ha hecho hijos. ¿Usted ya lo reconoció? Y ella no. Entonces tiene que reconocerlo para poderle decir Padre. ¿Quiere aceptar al Señor Jesús? Sí. Y todos me voltearon a ver, porque dice, ¿qué acabas de hacer? Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero entendí que hubo un mover. Y en el momento que oramos, bueno, ella aceptó al Señor y luego llamó a otras gentes y se pusieron los hermanos a hablarles ahí. Y llegó ahí y me dijo, es que yo le estaba diciendo a Dios, cuando ustedes se pusieron ahí, Padre, ayúdame. Pero yo de verdad sentí lo que usted me dijo, como que no me oía, porque no era hija. Ese es un mover profético, que no es que usted le sepa la vida a alguien para decírselo, sino que el Señor le va a despertar algo y de repente usted empieza a funcionar como un profeta sin ser profeta y empieza usted a hacer cosas que tal vez no se imaginó. Y empiezan a brotar. Yo no sé si le ha pasado que de repente está con alguien y ese alguien le está diciendo algo y está él muy afligido y de repente de usted empiezan a brotar palabras que usted dice, ay,
qué listo soy, ¿verdad? Yo no sabía que me sabía esos versículos. O sea, ay, ve que no es usted. Es el Señor que lo está metiendo a una atmósfera. Lo está dejando fluir de una manera profética. Y entonces vemos también que también hay maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad? Hay apóstoles. Entonces nosotros, sin ser apóstoles, somos apostólicos. Estamos bajo un mover apostólico. Estamos cubiertos, nosotros tenemos cobertura. Y gracias a eso es que nosotros tenemos la bendición de que la palabra brota, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos en el ministerio es que la palabra no deja de fluir. Tenemos continuamente un chorro abierto, ¿verdad? Y fluye. Esa es una de las bendiciones de estar bajo la cobertura. ¿Qué es lo que usted tiene que buscar? Estar bajo la cobertura, moverse. Y mire, si usted no sabe cómo o no entiende, pregunte. Mi hermano, ¿y cómo será eso? ¿Verdad? O yo tengo duda, ¿verdad? Si por algo a mí no se me olvida lo que preguntó un joven una vez. Dice: mira, hermano, a mí me gusta todo lo que hablan en la iglesia, me gusta todo. Solo cuando dicen, usted es la novia del Señor, porque yo no soy la novia del Señor, ¿verdad? Porque para él era difícil entender que él era hombre y que era parte de la novia. Porque obvio, ¿verdad? Para uno de mujer es más fácil, ¿verdad? Hasta lo romantiza uno, pero para un hombre era difícil. Y entonces ya el hermano, vení, te voy a explicar, ¿verdad? Y se sentó y le empezó a explicar. Y entonces él decía, hasta sentí como que se me abrieron los ojos así, ¿verdad? Porque ahora entendí qué es lo que quiere decir esa palabra. Y entonces ese tipo de cosas lo va a hacer el estar bajo el fluir de los 5 ministerios. Cuando invitamos a hermano Gilmar, y él empezó a predicar, cada vez que el hermano predicaba, el hermano parece concordancia, ¿verdad? Porque él es un maestro de la palabra. Entonces él tiene un fluir que yo decía, de verdad que ese hermano, ¿y qué es lo que vino a hacer? A despertar en nosotros el hambre por la palabra. Eso es lo que hace un maestro. Y entonces bajo eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Si a usted le ha costado, le cuesta en la palabra, ¿verdad? Usted dice, ay, ¿pero dónde empiezo, verdad? A mí me da risa que alguien me dijo una vez, ay Dios, es que yo empiezo a leer y me enojo, dice, cuando leo la historia de Israel. Porque yo digo, besos, es que no entendían por qué le hacían eso a Dios. Dios les hacía un milagro así grandote y ellos volvían a caer y volvían a hacer algo malo. Y Dios volvía a mostrarles misericordia y ellos volvían. Dice, no, yo ya no leo porque hasta dolor de cabeza me dan porque me peleé con ellos, ¿verdad? Entonces le decía yo, sí, pero ¿sabes qué es? Dice la Biblia que eso es sombra de nosotros. Esos que te cayeron mal somos nosotros. Es justamente lo que nosotros hacemos con el Señor. Nos habla, hace una obra, nos limpia, nos libera y ahí vamos. Pura que oveja, ¿verdad? Que acaban de sacar del cerco, la sacan y solo la sacan y ya da 2, 3 brincos y se vuelve a meter. Porque a veces así somos, a veces tenemos esa actitud. Pero eso lo va a ir haciendo la revelación de la palabra. Que el Señor nos dé facilidad en desarrollarnos en la palabra. En las unciones, aún en las evangelísticas. Fíjese que ahorita queremos salir a evangelizar otra vez. Y yo le estaba contando a los hermanos, pasamos por el parque y le estaba contando anoche, de esa ventana de un hotel salió un señor a callarnos el día que estábamos a mediodía predicando. Pero los hermanos no oían porque estaban más para allá. Y entonces los que oímos fueron los que estábamos abajo, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo había gente que sí nos miraba feo. Y inclusive los muchachos llegaron con una señora, con un niño a darle una paleta y un no sé qué. Y aquí está para el niño. Y la señora, no, él no quiere nada. Y no dejó que el niño recibiera y el pobre muchachito, ella le quitó una mano y él sacó la otra por el otro lado, con quien dice, por aquí démenlo, ¿verdad? Y no lo dejó. El colmo fue que dijo después que iba a una iglesia. Pero a ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, lo empiezan a avivar a uno. Si usted no lo ha hecho, yo se lo recomiendo. Fuimos la vez que estuvimos ahí también, un hermano, porque hasta ahí nos dimos cuenta que era hermano. Y me dice, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Y íbamos de mimos. Y entonces le digo yo, el ridículo.
eso estamos haciendo, pero yo no sé si el Señor me mandó a hacer el ridículo por ti. Y entonces él se le llenaron sus ojos de lágrimas. Estaba con una chica. Claro, la chica sí no quería nada, ¿verdad? La chica me miraba con que dice, sáquese, ¿verdad? Váyase, me está echando a perder el romance. y entonces yo le empecé a hablar. Entonces él me contó que sí se había alejado del Señor y que él quería volver. Y entonces ya llegó el pastor y oró por él. Pero ese tipo de experiencias le empiezan a hacer algo en el corazón a uno. El moverse bajo una unción evangelística, el estar en un mover realmente el Espíritu. Todos los hermanos le dicen a uno, yo quiero orar y que alguien se sane. Yo quiero orar por alguien que tal vez se acaba de caer ahí, puro autico, ¿verdad? Que se cayó al tercer piso, y orar y que se levante. Yo quiero ver milagros, yo quiero ver maravillas, yo quiero ver. Pero pocos están dispuestos a arriesgarse, a pagar el precio. Porque usted va a ver esas cosas cuando usted empiece a meterse en el mover espiritual. Usted va a empezar a ver cosas y a oír cosas que no había hecho ni había visto. Fíjese que ahorita que yo estoy recordando, yo me acababa de convertir, y yo les cuento a los muchachos, yo estaba tan impactada con lo que Dios estaba haciendo conmigo, que yo estudiaba en la noche. Entonces yo llegaba en la noche y a veces el Señor me había ministrado y llegaba con los ojos así, ¿verdad? Entonces al principio todos, ¿qué te pasó? ¿Te asaltaron? Ya después, donde ya me conocían, dice, ¿qué te dijo Dios? Me decían, porque ya me conocían, ¿verdad? ¿Qué te dijo Dios? Y entonces esa vez recuerdo que estábamos, bueno, los invité y aceptaron, muchos de ellos aceptaron al Señor. Un día estaba yo en mi trabajo y de repente llegó alguien, ¿verdad? Yo estaba en una oficina de publicidad y yo era la recepcionista. Y llegó mi amigo. Entonces yo, ¿qué haces aquí? Y ya nos habíamos graduado, de la prepa, ya estábamos en la universidad. Y entonces me dijo, es que vengo bien confundido, vengo bien confundido. Es que fíjate que llegó un maestro y nos empezó a hablar que Dios no existe, que la evolución y que la revolución y que todo lo demás. Y empezó él, pero él estaba, de verdad, estaba atribulado. Y yo, me dijo, empecé a sentir de verdad que Dios no existe. Y lo único que se me ocurrió, me dijo, acabo de salir de ahí, lo único que se me ocurrió fue venir a buscarte. Híjole, dije yo, ¿qué le digo, verdad? Y entonces, y yo así, ¿verdad? Entonces, decime algo, porque yo siento que yo estoy en peligro, como que yo voy a dejar de creer en Dios. Y entonces yo, ay, papito, le dije, no sé qué decirte, le dije. ¿Sabes qué? Le dije, oremos. ¿Querés que oremos? Sí, me dijo él, oremos pues. Y empezamos a orar, ¿verdad? Y oramos, y de repente él abrió su Biblia. Ya se iba, porque yo qué le iba a decir, ¿verdad? Entonces él ya se iba cuando de repente abrió su Biblia y se regresa, pero usted lo hubiera visto así llorando. Mira lo que dice mi Biblia. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces me dice, no soy necio, porque yo en mi corazón sé que sí hay Dios. Y mira lo que dice aquí. Y él empezó a leer. Ya ni me dejó hablar. O sea, él solito se predicó. Él vio la Biblia, se armó el mensaje y se lo predicó él solo y me lo predicó a mí. Y mira, y que no sé qué, y ya me voy porque voy tarde. Y se fue. Y yo así, ¿qué acaba de pasar, verdad? Y yo, ¡hala, qué tremendo! Y cerré la puerta y me entré. Y yo ya era hora de irme también yo. Entonces me fui a lavar los dientes. Y era ¿cómo le digo? Un tragaluz del edificio. Yo estaba en el primer nivel. El tragaluz eran como 7 pisos. Entonces yo estaba ahí cuando de repente oí en mi oído que alguien me dijo maldita. Y yo me quedé así. Y entonces yo dije, alguien de arriba, ¿verdad? Porque yo decía, no, pero si no hay ninguno aquí, o sea, estoy sola. Y entonces yo empecé a ver para arriba. ¿Y quién me dijo así? Bueno, y salí. Solo me subí al bus, a la combi, y me senté del lado de la ventana. Y mi hermana iba conmigo y se sentó ya de este lado. Y había un loco en la parada. Y desde que me vio me hizo así. Y se subió. Y desde que se subió empezó a decirme un montón de cosas. Pero es que si usted hubiera oído. Y entonces todos miraban a quién era, ¿verdad? Y yo, como ya vio que soy así bien fijada, ¿verdad?
Y yo así, va a ver para afuera, ni me había dado cuenta. Sí oía los gritos, pero no había entendido que era conmigo. Y entonces llega mi hermana y me agarra, y mi hermana es re nerviosa. Y entonces ella me agarra el brazo y me dice, ¿lo conoces? Evelyn, ¿lo conoces? Y yo, no, ¿quién es, verdad? ¿Quién? O sea, ¿quién? Es que te está gritando a vos. Entonces yo así, ¿verdad? Y se empezó, la combi iba llenísima. Y empezó a abrirse paso entre la gente hasta que se puso a la par de mi hermana. Y empezó a decirme, te voy a destruir, te metiste donde no debías. Y empezó a decirme un montón de cosas. Y entonces, y mi hermana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, pues lo único que se me ocurría, oremos. Y empezamos a orar. Y yo empecé a reprender. Cuando la combi paró enfrente de no paró enfrente de la iglesia, todavía se pasó una esquina. Y entonces yo le dije a mi hermana, bájate, pero así le dije. Y nos bajamos. Y el hombre se fue atrás de nosotros. Y entonces había un servidor de los que cuidaban carros en la esquina. Y entonces donde lo vimos nosotros, hermano. Y donde el hermano se volteó, ¿qué pasó? El tipo se cruzó, esa es una avenida como, bueno, ahorita ya era como de 4 carriles. Y en esa avenida pasaban los autos, pero muy veloces. Y cuando él se volteó, el tipo donde vio que el servidor venía para donde estábamos nosotras, porque ya lo teníamos cerca, se cruzó, pero así, como que era serpiente, se pasó entre los carros. Y él dijo, ¿les hizo algo? ¿Qué les hizo? Y que no sé qué, y él preguntándonos, ¿verdad? Y yo no podía creer, o sea, yo no terminaba de unir cabos. Y entonces me dijo, hermana, ¿está bien? Entonces, sí, le dije, pero es que yo no le hice nada, le dije así, ¿verdad? Entonces, ataque del enemigo, me dijo, vénganse, a ver, que no sé qué. Y él nos llevó hasta la iglesia. Y entonces ahí vi a mi amigo Edgar. Entonces le dije, Edgarito, fíjate que me acaba de pasar esto, y le conté. Y entonces me dijo él, ¿hiciste algo? Me dijo, ¿oraste por alguien? Y yo así va, todavía cargando, ¿verdad? Y yo no me acuerdo. Sí, le dije yo, llegó mi amigo y fíjate que pasó esto. Entonces empezó a reír. Sí, me dijo, te metiste a una atmósfera espiritual, me dijo, que él creía ganada. Hiciste algo que nunca pensó que vos ibas a hacer, porque no entendió qué tanto le creías al Señor y te moviste en fe. Pero yo no hice nada, le digo, yo solo le dije que orara, fue lo más que hice, ¿verdad? Según yo. Entonces sí, me dijo, pero la oración del justo puede mucho. Desataste algo, te metiste a un ambiente espiritual. Y entonces oró por mí, ¿verdad? Y me empezó a discipular, porque entonces ahí aprendí que habían cosas que se podían hacer y cosas que no se debían hacer, ¿verdad? Y empezó él a decirme. Pero este tipo de experiencias, mire, eso lo marca a uno. Esas cosas le quedan a uno en su mente para siempre, porque usted entiende que se metió a un ambiente espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere de un maduro? Que busque experiencias espirituales así. Que no empiece, ay no, yo no reprendo porque en una de esas se manifiesta y miro a la monja, ¿cuál? No sé qué cosa se le venga, ¿verdad? Que se le va a aparecer y empieza, ay no, yo a eso sí no me meto. Entonces no ha madurado, todavía no ha buscado las cosas que son espirituales. Métase y no le tenga miedo, porque mayor es el que está con nosotros. Cuando yo buscaba que era un gibor, cuando la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿se acuerda que nos lo ha explicado el pastor? Es maldito el gibor que confía en un Adán. Es maldito el hombre maduro, el hombre poderoso, el hombre guerrero, el campeón, el jefe, el gigante, el hombre poderoso, el hombre valiente, el hombre fuerte, que confió en un hombre corriente. Cuando la palabra nos habla de eso, nos está diciendo, si tú ya diste la talla de valiente, si tú ya sabes que no eres un hombre corriente, deja de confiar en lo que te dice cualquiera. Más si tú ya sabes que esa persona no da la talla, deja de confiar en la gente que no está buscando lo mismo que tú. Yo le voy a pedir que me acompañe a orar. Póngase de pie, por favor. Sepa usted que está caminando, que lo que usted está buscando hoy es madurez.
Y no porque usted supiera, yo tengo que ser maduro. No, el Espíritu nos está guiando. El Espíritu nos va llevando. Sus pies el Señor los trajo hasta aquí hoy. Bueno, desde el momento en que los guió para este lugar. Fue el Espíritu Santo. Y Él tiene el propósito y el deseo de que nosotros demos la talla en lo que tenemos que dar la talla. Que empecemos a librar batallas espirituales, pero no para asustarnos, sino que esas se van a empezar a convertir en anclas nuestras. Usted va a empezar a decir, yo recuerdo cuando yo oré por tal, porque yo había estado enferma o alguien estuvo enfermo en mi familia y yo oré y el Señor lo sanó. Ahora tiene la solvencia de orar por alguien que está enfermo, porque usted conoce a un Dios sanador. Si a usted Dios lo liberó, si en usted Dios ha hecho una obra portentosa, usted tiene la solvencia de ir y decirle a alguien que Dios puede hacer lo mismo con esa persona. Dios quiere gente madura que empiece a ejercitarse en las cosas que nos corresponde hacer. Que el Espíritu Santo empiece a ponerle en su corazón aquellas cosas que le hagan falta. Aquellas cosas que aún están en carencia, tal vez en nosotros, y que necesitamos urgentemente empezar a ponerle atención. Si es en la palabra, si es en el arriesgarse. Hay gente que le dice, no, yo evangelismo no, porque a mí no me gusta hablarle a la gente. Sí, pero hasta de eso te va a tener que librar el Señor. Porque no puedes callar lo que has visto y has oído, lo que has vivido, lo que Dios ha hecho contigo. No te puedes callar. En algún momento Dios te va a empezar a usar y va a abrir tu boca y tú le vas a empezar a decir a alguien que tal vez ni te imaginas quién, alguien que jamás le hablaste, y le vas a empezar a hablar de un Dios vivo. Que esa unción y esa gracia te caigan de manera así tan portentosa que no lo puedas contener. Y empieces a vivir cosas que has anhelado vivir, pero que no te has animado por inmadurez, que te han dado temor, que no has querido afrontar. Que el Señor te dé la capacidad de ver más allá. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias, Señor, porque entendemos que dentro de mucha gente tú nos viste. Dentro de gente mejor capacitada, dentro de gente con mejores actitudes que nosotros, con tal vez talentos y unciones, tú nos viste a nosotros y hoy nos hablaste a nosotros. Padre, hoy venimos diciéndote, Padre, que estamos dispuestos, que queremos levantarnos e ir en pos de ti, caminando como gente madura, que empecemos a tener experiencias una tras otra, que podamos, Señor, tener la solvencia, Padre, de al enfrentarnos a cualquier ambiente, Padre, nosotros podamos declarar quién eres tú. Quita todo temor, Señor, toda cosa que ha opacado el que nos movamos en tu espíritu. Padre, aumenta nuestra fe, que empecemos a caminar por fe, que aprendamos a creer a tu palabra, que lo que tú has dicho, digamos así como dijo Pedro, en tu nombre, porque tú lo has dicho, lo voy a hacer. Yo ya lo intenté, yo ya lo hice, ya me estuve aquí toda la noche pescando, pero hoy como tú lo dijiste, porque tu palabra lo dice, lo voy a hacer. Y empieces a ver una pesca milagrosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre, y te rogamos que culmines la obra, Señor, en nosotros. Haznos una congregación de gente madura, de gente espiritual, que a pesar de sus carencias sigue caminando porque entiende que tú estás haciendo la obra en cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, te damos gracias, Padre. Creemos, Señor, en tu palabra, papito lindo, que tú harás la obra en cada uno de nosotros. Y estamos agradecidos.